bastante desastrosos en muchos casos de lo que ha sido toda esta política neoliberal, y en todos los ámbitos de las políticas públicas y de las organizaciones sociales ya se está planteando la necesidad de que el Estado recomponga su intervención de alguna manera, probablemente no de la misma manera como era antes, que también fue en cierto sentido criticable, porque no fue muy defendible hace 20 o 30 años cuando se inició este proceso, o por lo menos no hubieron mucha oposición a este adelgazamiento del Estado y este retiro del Estado. Entonces ahora estamos ante una situación privilegiada donde toda esta reflexión de cómo reconstituir una intervención, pero esta vez más ágil, más eficiente, como decía Luisa, y socialmente orientada, nos puede servir mucho todo este tipo de reflexiones, autores, debates que tenemos en la licenciatura de Sociología. Entonces ahora, sin más, paso a darle la palabra a los expositores en el mismo orden, suplicándoles que sean breves porque tenemos que dar paso a la próxima vez. Son muchas preguntas y muchas de esas preguntas me da la impresión que tienen que ver con una gran multiplicidad de temas. Se habló de desarrollo, se habló de la intervención que pueden tener los sociólogos eventualmente, incluso hasta de un cuestionamiento de carácter ético, lo cual lo hace todavía más complicado. Porque muchas veces, al menos es mi caso, cuando estoy ante esas cosas, muchas veces sofoco mi otro yo en aras de que pueda poder seguir subsistiendo. Pero bueno, hay varios aspectos. Yo tengo al menos desde mi particular experiencia, me parece que, y aquí subrayo nuevamente mi particular experiencia, a raíz de que yo egresé de la universidad, para mí el campo de trabajo ha sido afortunadamente muy fructífero dentro de la sociedad civil. Tuve la oportunidad desde muy temprana edad, incluso desde antes de egresar de la licenciatura, de haber constituido una organización civil con grandes resultados. Es decir, realmente pudimos lograr muchos proyectos, y estos proyectos nos digámoslo así, nos dieron mucho margen para madurar en algunas cuestiones que teníamos sobre aspectos metodológicos, pero principalmente para el autoempleo. Más tarde, evidentemente, vamos reflexionando al respecto, y es evidente que hay un enorme adelgazamiento del Estado y que buena parte de las tareas que le estaban asignadas han sido delegadas o dadas, digamos, se le ha pasado la estafeta a organizaciones de la sociedad civil. En pocas palabras, me parece que es un ámbito laboral y que cada vez, al menos he visto algunas estadísticas, y ciertamente va creciendo el número de egresados del área de sociales que se insertan en organizaciones civiles. Sin embargo, esto también genera mucha vulnerabilidad, porque evidentemente el trabajo es precario. Ya no se tienen los derechos, digámoslo así, del trabajo que pudieron haber tenido nuestros padres o nuestros abuelos. Y muchas veces comprendemos más esta sociología del riesgo que nos hablaba Luma, ¿no? Es decir, en algunas cosas lo teórico que vimos en el colegio, en la escuela, lo vamos reflexionando un poco más en el ámbito cotidiano dentro de esos espacios. Sin embargo, por otro lado, que me parece que a mí sigue siendo muy óptimo, muy bueno, es una apertura, por lo que se ha explicado en estas ponencias, en el que uno, de una manera organizada, puede influir, puede incidir de alguna manera a través de la participación ciudadana en espacios como los que se han dicho hoy en día en esta mesa. Lo cual eso me parece también muy importante. ¿Por qué? Porque cuando éramos estudiantes nos cuestionábamos mucho de qué tenía que hacer un sociólogo. Tenía que llegar a un espacio sumamente burocratizado, donde única y exclusivamente tenía que ejecutar órdenes, o de alguna manera u otra sí tenía que salir y tratar de influirlo, al menos hasta cierto punto, hasta con una intención de carácter subjetivo. Pero bueno, al menos yo he encontrado como mi experiencia personal en estos espacios que hemos podido ir retomando esos dos aspectos. Por un lado, seguimos reflexionando sobre cuestiones teóricas, mucho sobre metodología,
sociología, y por otro lado también nos permite la generación de un autoempleo. Quizás sería a la naturaleza de otra mesa reflexionar sobre las vulnerabilidades que esto está implicando hoy en día, que son muchas, por desgracia. Pero bueno, para darle mi palabra al resto de los ponentes, hasta aquí sería mi intervención. Elena. Pues son preguntas muy complicadas porque siempre yo he partido en lo práctico como en lo teórico de la gran idea de que todo tiene que ver con la formación que tenemos, es decir, cuál es el fin último por el que buscas o no participar en la comunidad o hacer una sociología que no sea puramente teórica o viceversa, depende de los objetivos que tú tienes como profesionista. Yo no podría venir y decirles a ustedes que el gran mundo está en las organizaciones de la sociedad civil, porque evidentemente cada uno de ustedes tendrá un objetivo profesional muy distinto. En lo particular yo también inicié en las organizaciones de la sociedad civil a corta edad y a mí me parecía un ambiente bastante interesante porque creo que una de las cualidades muy particulares de los sociólogos es la inquietud. Pocos profesionistas, tal vez es porque estoy enamorada de la sociología, no lo sé, pero creo que pocos profesionistas muestran esa necesidad de saber, de conocer más, de siempre llegar al meollo del asunto. Entonces, desde el momento en que yo considero que la sociología me permite esa posibilidad de continuar siendo inquieta y de seguirme preguntando cosas y siempre más cosas y más cosas, consideré que el ámbito ideal es las organizaciones de la sociedad civil, porque la participación es un poco más amplia, pero también porque mis objetivos de desarrollo profesional tenían que ver con una necesidad muy mía de participar directamente con la comunidad, de conocer qué es lo que le está pasando a la comunidad. Una discusión que yo tuve durante los años de carrera en la facultad fue precisamente esa. ¿Cómo podemos hacer sociología nada más desde el escritorio? Pues sí podemos hacerla y se hace muy buena sociología, pero una sociología que no nos permite realmente incidir desde mi punto de vista muy particular, modificar, transformar, pues es una sociología relativamente corta. ¿Por qué? Porque desde el escritorio tú puedes escribir una idea de realidad que estás pensando, pero la estás pensando. Cuando tú vas y te acercas a esa realidad, la teoría cambia, la teoría ya no te dice lo mismo, ya tus conceptos no se definen de la misma manera. Entonces, eso es desde mi perspectiva muy particular. Ahora, en torno a la cuestión de... Es complicado porque sí lo encuentras también como una vía para poderte insertar al campo laboral con sus desventajas, pero sí lo encuentras como una vía de tener un ingreso, quizás. Si tu objetivo es nada más tener un ingreso, ¿no? Si tu objetivo es otro, sí puedes ir más un poco como del lado de ese aspecto. Sí, luchar por tenerlo, pero también un poco disfrutar esta parte que la sociología te da, de poder intervenir, de poder conocer a los demás. Subjetivamente también, ¿por qué no? Porque también hay una discusión muy interesante en torno a si la sociología tiene que ser muy objetiva o si no es sociología cuando tú tiendes más hacia lo subjetivo. Eso es una tarea que tienen que hacer ustedes, luego me pasarán sus resultados. En torno a cómo se pueden detener los proyectos de desarrollo social, es como todas las preguntas sociológicas profundas, muy complicada. Muy complicada porque no podemos llegar y decir vamos a detener las cosas ya, pero creo que la sociología sí nos da muchas herramientas para poder identificar qué es lo que no está funcionando, pero no solamente para identificar qué es lo que no funciona, cómo modificar lo que no funciona. Sociólogo que identifica esos dos aspectos, podría yo decir que es ya de entrada un buen sociólogo. ¿Por qué? Porque no solamente está regresando a sus bases teóricas, no solamente está regresando a su biblioteca donde hay muchos libros, se está planteando cuestiones reales, está interviniendo en cuestiones muy particulares. En el caso concreto que yo les vine a platicar solo un poco el día de hoy, logramos intervenir y modificar a través del derecho de acceso a la información pública. Tengo que decirlo y tengo que invitarlos a que lo ejerzan. ¿Por qué?
porque es una manera de obtener información. Y también es otro de los aspectos que tenemos que tener muy en cuenta los sociólogos. Ustedes, y se los dejo de tarea, ¿consideran que un sociólogo puede ser sociólogo realmente si está alejado de la información más actualizada y que tiene que ver precisamente, o puede tener que ver en uno de sus aspectos con el desarrollo social o con los programas de desarrollo social en particular? Creo que no. Es una herramienta y de verdad sí los invito a que ejerzan ese derecho. ¿Por qué? Nosotros llevamos el derecho de acceso a la información a las comunidades, nos capacitamos para que aprendieran cómo solicitar información y cómo darle seguimiento a esa petición. Y resulta ser que se identifica en el programa de mejoramiento barrial muchas fallas que tienen que ver en torno a cómo se define quién o quién no puede ser susceptible de tener un presupuesto para llevar a cabo un proyecto en su comunidad. Tiene que ver también en cómo se está ejecutando ese proyecto en comunidad. Muchos de ellos no concluyen, habrá que decir por varias razones, entre otras porque hay conflictos de la comunidad misma. Pero ¿para qué sirvió todo esto? Para que la comunidad se diera cuenta también en qué estaba fallando. Tampoco podemos exponer a la comunidad, porque somos sociólogos y también tenemos que ser objetivos, en un mundo ideal, en donde la comunidad siempre lo hace todo bien. No, a la comunidad también le faltan herramientas y la comunidad también genera conflictos. Entonces, este derecho les sirvió para tener esos conocimientos y esas herramientas, y muchos proyectos, muchos de ellos que no se estaban ejecutando,